Vamos a continuar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta final sobre eso. Si no, al final podemos dejar unos minutitos para comentar sobre la tarea que está arrancando. Entonces, vamos a avanzar ahora si encuentro el archivo. Dios mío. Acá está. Ya, entonces, vamos a avanzar con el punto 1.4, que se llama integración en tiempo. Entonces, por favor, de su curso de análisis numérico, ¿se acuerdan cuál era el nombre del algoritmo que utilizaban para hacer integraciones en tiempo? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, Runge-Kutta de cuarto orden. No, había Runge-Kutta de segundo orden y un Runge-Kutta de cuarto orden. Inclusive, la gente ha desarrollado ahora un Runge-Kutta de cuarto orden, pero el H es adaptable. Entonces, es más eficiente. Entonces, como quien dice, el sistema es capaz de percibir cuando en ciertos momentos el gradiente de variación es bajo. Entonces, en esos momentos, como dice la función, cambia casi linealmente. Entonces, en ese momento yo puedo tomar un H más grande. Entonces, avanzo más rápido. En cambio, en otros momentos hay el gradiente de la función es bien alto. Entonces, necesito desacelerar. Entonces, el H se reduce. O sea, muy, muy eficiente la cosa. Entonces, vamos a poner aquí a 1.4, integración en tiempo. Vale, si no entendí esto, vamos a tratar de ponerlo más grande. Ok, entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto que vamos a estudiar, a modo de introducción, digamos, esta herramienta es útil para desarrollar lo que se llama simulaciones. Es decir, quiero saber cómo se comporta en el tiempo una función. Pongámoslo en numérico porque también hay simulaciones de tipo experimental. Entonces, esto es cómo se comporta un sistema en el tiempo. ¿Ok? Ahora, insisto, esto es recordatorio porque esto ya lo han trabajado, no vengan con el cuento. Entonces, consideremos la razón de cambio. Fíjense bien, la razón de cambio es un nombre elegante para derivada de una función. Entonces, la función yo la llamo W, que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces decimos, la derivada de W respecto del tiempo. Entonces, lo vamos a poner de esta manera para ahorrarnos un poquito de tinta. Es decir, la misma función, pero punto. Por favor, gente, reconozcan, este de aquí tiene rabito, este es W, esta no es omega. ¿Ok? Entonces, esto de aquí lo podemos expresar como una función f, que en general va a depender del tiempo, porque todo esto es dinámico, y además es posible que la razón de cambio, ¿sí?, la derivada, dependa del valor de la propia función. ¿Sí? Es típico, por ejemplo, cuando tenemos un sistema en el cual hay un resorte.
Entonces, si el resorte por la posición del bloque se alarga mucho, entonces el alargamiento, el W, va a incidir sobre la razón de cambio del el bloque, ¿sí? Entonces, eso es en general. ¿Qué más? No normalmente, necesitamos, para hacer este tipo de cálculos, necesitamos un valor inicial, coma, y conocido su posición inicial. Es decir, W a tiempo cero es igual a un valor dado W sub cero, el que sea. Lo más común es de que tiempo cero sea cero, pero de vez en cuando a alguien se le aparece alguna cosa, una situación media rara, necesitamos tomar un tiempo diferente de cero. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en forma cruda, ¿sí? Más o menos lo siguiente. Entonces recordemos de nuestro cálculo diferencial. Entonces, si tenemos allí esto que sea tiempo, aquí tenemos la función W que depende del tiempo. Entonces, supongamos que este de aquí es tiempo sub cero. Entonces, a tiempo sub cero yo estoy aquí. Entonces, este valor de aquí es W sub cero, que es el valor original que está aquí. ¿Sí? Ahora, a partir de allí, entonces, fíjense bien, yo quiero saber cómo va a ir cambiando en el tiempo la función W. Lo pongo en líneas discontinuas, porque en general no sabemos cómo varía esa función. ¿Sí? De tal manera que no piensen que ya, no. Si no, no fuera chiste, pues. Entonces, típicamente, por ejemplo, esto lo trabajamos cuando se trata de problemas no lineales, ¿sí? Entonces, este comportamiento de aquí no lo conocemos. Entonces, yo quisiera hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? En principio, fíjense bien, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Déjenme cambiar de color solamente para ayudarme en la explicación. Entonces, si yo conozco la derivada, entonces la derivada me permite avanzar tangencialmente por aquí. Allí. Entonces, caramba. Allí. Entonces, yo tendría esto aquí, así, y este ángulo sería la tangente inversa de este valor de acá. Entonces, por ahora, pongámosle que esto es proporcional a F. Entonces, esta F va a estar evaluada en T sub 0 y W sub 0. Fíjense bien, este no es alfa, no es un ángulo, es proporcional a. ¿Sí? O si lo quieren, déjenme poner como si fuera aproximadamente igual para evitarnos confusiones. Corremos este alfa. Ya está. Pues decimos, esto es aproximadamente igual. Ya está. Ok. Entonces recuerden, ¿no? La tangente de ese ángulo es la pendiente. Ya está. Entonces, ¿qué podemos decir? Ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, si queremos aproximar el valor de la función luego de un cierto tiempo, entonces esto sería una distancia h típica, ¿no? Entonces, esto es básicamente un incremento en tiempo. Entonces, lo que decimos es simplemente que en este punto de aquí, este sería una aproximación. Entonces,
Vamos a alargarlo un poquito más. Entonces esto de aquí, y sería aquí. Entonces este sería una aproximación. Y esa aproximación, entonces sería que F, perdón. Aquí hay que tener cuidado porque este no es F, esto es W. Entonces esto es W, porque W es la función que quiero encontrar, en una posición T sub 0 más H. Entonces esto es aproximadamente igual a la función en T sub 0, que la llamamos W sub 0, más, ¿qué cosa? Pues ya sabemos, ¿no? H por la función F en T sub 0, W sub 0, que sería la derivada. Ahora, nos damos cuenta rápidamente que si es que la trayectoria del sistema, ¿sí? La función W, tiene un poco de curvatura, es no lineal. Entonces, definitivamente vamos a incluir error. Entonces, necesitaríamos que H sea brutalmente chiquito, es decir, estar bien cerca de aquí, para que la diferencia de las dos curvas sea pequeña. Entonces, nos damos cuenta de que necesitaríamos un H muy pequeño para que el error sea aceptable. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a tener en qué situación podríamos utilizar esto? Si es que el H necesita ser brutalmente chiquito, pues muy pocas. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que si únicamente utilizamos la tangente, no llegamos a nada bueno. Es decir, necesitaríamos un H brutalmente chico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hacer no la tangente, sino la secante. Sí, pero ¿cuál secante? Entonces, bueno, yo no voy a deducir esto porque esto lo conocieron en ciclo básico, lo pueden revisar. Entonces, decimos, nos damos cuenta que se podría obtener mejor resultado con la secante en lugar de la tangente. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahorita tenemos, ¿no? Allí tengo, esta es la función que quiero encontrar. Entonces yo estoy en este punto de aquí y yo quiero aproximar la función aquí. Entonces este es T sub 0 y entonces este punto de aquí es H más T sub 0. Listo. Entonces esto es W y ya está. Entonces estamos diciendo, si yo cojo, vamos a ponerlo con cafecito. Si yo tomo esta tangente y la proyecto, entonces este sería el resultado. Caramba. Ahí está. Entonces, definitivamente que eso nos va a dar mucho error. El H debería ser extremadamente pequeño. Entonces, ¿qué opción tenemos? Entonces, una opción sería, en lugar de tomar la tangente, tomemos una secante, como debemos decir, cortamos por aquí. Entonces, pensamos que si tomamos una secante, es decir, que corte un poquito la función, vamos a tener mejor
aproximación. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que esta secante, ¿sí?, lo podríamos pensar como si fuera la tangente en un punto intermedio. Entonces, la secante que se podría tomar como una especie de tangente, por ejemplo, por aquí. ¿Sí? Entonces, es como si dijéramos, no, es una cosa así. ¿Sí? Entonces, desde aquí es paralela a la de acá. Ahora, ¿cómo tomarla esta y todo lo demás? Pues es una cosa complicada. Yo no tengo tiempo aquí para deducirlo, pero los voy a recordar digamos, el algoritmo para que ustedes lo apliquen en el trabajo, en el deber. Entonces, decimos, el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Entonces, desde ahora lo vamos a llamar simplemente RK4, ¿no? Para ahorrar un poco de tinta. Entonces, emplea 4 evaluaciones de la pendiente para estimar el cambio de W. Entonces es como si con esas 4 evaluaciones tratáramos de acercarnos a esta secante que no sabemos en qué punto hay que aplicarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo de manera general para que lo podamos aplicar en cualquier punto del sistema. Entonces, él dice, W en tiempo TI más H. Entonces, eso va a ser igual a ¿qué? A la función en el punto inicial que es en TI. ¿Sí? Y luego le suma un sexto. Ya vamos a ver qué significa eso. De K sub 1 más 2 veces K sub 2 más 2 veces K sub 3. Ay, perdón. Ahí. Y más K sub 4. Pues usted se da cuenta de que el K1, 2, 3, 4 son como quien dice evaluaciones de productos de tangente o derivada por H. Derivada por H, que sería básicamente valores de delta W. Y entonces lo que nos está diciendo es que, fíjense bien, el K1 y el K4 les doy menos importancia que a el 2 y el 3. Ya vamos a ver qué significa eso. Y fíjense bien, ¿no? Si le doy la importancia al 1, al 2, al 3 y al 4, la importancia de ellos y dividido para 6 es como si fuera directamente el 100% de participación. Como quien dice, el 1 tiene una importancia de un sexto. El 2, el K sub 2 tiene importancia de un tercio, igual que el K3. En cambio, el K4 tiene importancia de solamente un sexto. Más o menos ya vamos a ver qué significa eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa K sub 1? Piensa bien, por favor. El K sub 1 tiene que tener unidades de W. Entonces, el K sub 1 va a ser igual a H. Entonces, esto tiene unidades de tiempo por F, que sería la derivada, evaluado en TI y W sub I. Pero fíjense bien, este es derivada y este es H. Entonces, básicamente esto es lo que teníamos originalmente. Entonces, originalmente teníamos simplemente K1 más W en T1, era nuestra aproximación. Pero nos dimos cuenta de que eso nos producía mucho error. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que sumarle un K sub 2. Entonces, K sub 2, ¿quién es? Va a ser igual a H por F. Entonces, aquí viene lo interesante. Esta sería la derivada.
Entonces, ¿dónde voy a evaluar la derivada? Eso es lo interesante. La derivada la voy a evaluar, esta, K sub 2, la voy a evaluar en la mitad del intervalo, ¿sí? Y si dependiera de W, entonces lo que voy a hacer es voy a estimarlo como KWI más la mitad de K1. ¿Sí? Asimismo, K sub 3 va a ser igual a H por F en la mitad de I más H sobre 2 más, perdón, coma. O sea, fíjense ustedes que F, la función, en general depende de tiempo y de la posición. Si en un caso no participa uno de los dos, pues ni hablar, no hay ningún problema. Pero en el caso genérico, tenemos que ponerlo como si fuera a participar. Entonces decimos, sería W sub I. Y ahora, como ya hemos calculado el caso 2, ese es el que utilizamos para actualizar. Y finalmente el caso 4 es algo parecido, pero evaluado en el lado derecho del intervalo. O sea, sería TI más H y el WI lo actualizamos con todo el valor K sub 3. ¿Sí? Entonces, más o menos lo que estamos haciendo es, supongamos que estamos así. Aquí estamos, este es T sub I, ¿no? Esto es tiempo. Y supongamos que queremos aproximar la función acá. Allí. Entonces este es W. Entonces fíjense, ¿no? ¿Quién es K sub 1? K sub 1 es H por F. Entonces básicamente es esto. O sea, de aquí a acá, esto es K sub 1. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, tomamos la mitad de eso. No voy a poder dibujar todo porque se me hace una chanfaina de valores y todo lo demás. Entonces, tengan un poco de paciencia. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Evaluamos en la mitad del intervalo, ¿sí? Evaluamos la derivada aquí. Pero el problema es que yo no voy a obtener exactamente esta pendiente. ¿Por qué? Porque yo no conozco el valor exacto del W. Lo que tengo es una aproximación. Entonces tengo la mitad aquí, en la mitad aquí, TI más H sobre 2. Entonces aquí lo evalúo y trazo una recta. Entonces, este de aquí, entonces me va a dar un valor, una diferencia, que sería este triángulo de aquí. Entonces, esto de aquí sería un K sub 2. La recta negra se me perdió, Dios mío. Estos inventos que hacen, hombres, qué vaina. Entonces, vamos. Entonces, desde aquí y voy hasta acá. Entonces, allí. Entonces, la distancia, ¿no? De aquí a acá, eso es lo que hemos llamado K1. Entonces, si tomo la mitad de eso, aquí, entonces, fíjense bien que estoy tomando la mitad. Entonces, aquí evalúo la pendiente. Y entonces, desde aquí hasta acá, eso es lo que llamo K2, que sería esto de acá, etcétera. Pero fíjense bien, ¿no? Este K2 sería una especie de aproximación, considerando la pendiente aproximada en la mitad del intervalo, ¿no? Que era más o menos lo que tratábamos de comentar acá, perdón. ¿Sí? El hecho de que si yo evalúo la pendiente aquí, definitivamente salgo con un error. Tengo que tratar de evaluarlo, la pendiente, como dice, en un punto en la parte central de la función. Pero el problema es que yo no conozco exactamente el valor de W para evaluarlo aquí.
Entonces, por eso es que tienen que hacerse 4 evaluaciones. ¿Sí? Entonces, por favor, yo no sé si alguien necesita alguna explicación extra sobre esto. ¿Alguna explicación, por favor? Hola, le saludo a Manrique, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo O está? sea, a medida que se va avanzando, lo que va cambiando es que se coge la mitad del intervalo en la pendiente, por así decirlo. Sí. Esto me sirve para calcular K sub 2. A sub 2. Luego, claro, luego tengo que evaluar K sub 3. Y luego tengo que evaluar K sub 4. Una vez que tengo los 4 Ks, lo pongo aquí y los pondero de esta forma. Es decir, fíjense que a las evaluaciones de K2 y K3, fíjense, K2 y K3 son aproximaciones tomando el punto medio. Fíjense bien, si yo estoy aquí y yo tomo la pendiente en este punto, definitivamente que voy a tener error. Si yo tomo la pendiente aquí, en este punto de acá, definitivamente que voy a estar por debajo. Entonces, como dice, una evaluación de la pendiente en el punto, no en el punto central, sino en la región central del intervalo, como que es la adecuada. Por eso es que aquí, cuando ponderamos, decimos, mire, las evaluaciones de la pendiente en la zona central son más importantes de las evaluaciones aquí o en el extremo de la derecha. ¿Sí? Son el doble de importantes según la fórmula de Runge-Kutta. Entonces, una vez que tenemos esos 4 valores, aplicamos esta fórmula, entonces hemos aproximado, esto es perdón, aquí deberíamos insistir, esto es solo una aproximación de la función. Entonces, me olvidé el nombre de la persona que me preguntó. Manrique. ¿Contesté? Sí, doctor, sí. ¿Contesté? Ok. Ya me quedó claro. Ya. Entonces, fíjense bien, lo único que hemos hecho hasta ahora es aproximar, partiendo de este valor de aquí, una aproximación para la función acá. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, tenemos. Entonces, podemos avanzar, entonces, al siguiente intervalo. Es decir, pensemos que estamos, no sé, pero la recta vertical es un lío para mí. Supongamos que estamos así. Entonces, esta es la función que quiero yo obtener. Recuerden, nunca la conocemos. Exactamente, no la conocemos. Si no, no sería chiste. Entonces, yo estoy aquí. Este es mi tiempo t sub i. Este de aquí es mi tiempo t sub i más 1. Y este de acá es mi tiempo t sub i más 2. La distancia de aquí a acá es h y la distancia de aquí a acá es otra vez h. Entonces, yo estoy aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos, evaluamos la tangente aquí, evaluamos la tangente aquí 2 veces y evaluamos la tangente acá una vez. Con estas 4 multiplicadas por los h, calculamos el w a ti más 1. O sea, wi, vamos a wi más 1. Entonces, este es igual aproximadamente a wi más 1/6 K1 más 2 K2, etc. Entonces, con este resultado de aquí, entonces yo estoy aproximada. Por favor, no lo pongan exactamente sobre la línea, porque eso indica que es exacto. No, pongámosle un poquito más abajo. ¿Sí? Un poquito más abajo. Ahora sí, a partir de este de aquí, yo quiero aproximar el de acá. Entonces vamos, en W sub i más 1, que es este valor que tengo aquí. Entonces yo voy a calcularlo, WI más 2, que será aproximadamente igual a WI más 1, que sería este, más 1/6. Entonces será K1 más 2 K2, etc. Entonces esta parte de aquí
Déjeme cambiar de color. Entonces, tengo que hacer asimismo 4 evaluaciones. Vamos al amarillo para ver si la selección le ayuda más. No, no hay amarillo. Entonces, evaluamos K1, K2, K3 y K4. Evaluamos aquí, aquí, 2 veces. Entonces este sería K1, K2, K3 y aquí también le evaluamos. Y entonces con esos de allí aproximamos, voy a ponerlo acá arribita. Entonces este sería WI más 2, que lo estoy leyendo acá. ¿Sí? Entonces yo voy avanzando en el tiempo. Por eso es que se llama time integration. O sea, integración en el tiempo. Se voy integrando la razón de cambio en el tiempo. No sé si estamos claros. Entonces, este proceso, usted dice chicharrones. Claro, son 4 evaluaciones en cada intervalo. Y eso es una desventaja. Entonces, muchas veces, alguna gente lo descarta porque usted dice, bueno, pues el computador es rápido. Sí, pero si tiene, qué sé yo, 1.000.000 de grados de libertad, usted tiene que evaluar 4 veces para ir integrando en tiempo. Cada vez es un número tremendo de operaciones. Y eso se desacelera. Entonces, esa es la gran desventaja que la gente encontró. Por eso es que yo les decía, ¿no? Que está el método ese de Rugenkut a cuarto orden, pero con el paso adaptado. Preguntas sobre esto, por favor, gente. Preguntas. Bueno, realmente esto es una revisión, ¿no? Porque ustedes revisaron esto en ciclo básico. Hagamos un receso y cuando regresemos vamos a trabajar o vamos a comentar qué pasa cuando tenemos un sistema con 2 grados de libertad. Perdón, cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Esa es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que la función f, que nos sirve para evaluar la razón de cambio, es decir, la derivada, esta f, es o representa la primera derivada. ¿Sí? Nosotros empezamos diciendo eso. Acá decimos, aquí, ¿sí? F, la función f, me evalúa la primera derivada. El problema es que en nuestro curso, en dinámica, en vibraciones, decimos sumatorio de fuerza igual masa por aceleración. Pero la aceleración es la segunda derivada de la posición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer allí? Bueno, pues eso es lo que vamos a recordar cuando regresemos. ¿Ok? Bueno, entonces detengamos esto y